Instrumentación industrial. Cuando hablamos de instrumentación industrial nos referimos a todos los equipos o instrumentos que sirven para medir, para convertir, para transmitir, controlar o registrar variables de un proceso, con la finalidad u objetivo de que el operario o el usuario pueda realizar una correcta medición, una correcta regulación, una mejor observación y por supuesto una mejor seguridad. Cuando hablamos de instrumentación industrial nos referimos a las variables que tienen que ser controladas para hacer cumplir el proceso, el cual están programadas para realizar una tarea específica. Entre las más comunes de las variables que tenemos son de presión, nivel, temperatura, velocidad, peso, humedad, posición, presencia, caudal. Obviamente hay muchas más variables, pero entre las más usadas y más comunes son estas. Cada variable tiene un comportamiento diferente. Cada variable tiene características diferentes a la hora de ser controladas, como por ejemplo hoy vamos a ver la de nivel y temperatura. Por ejemplo, si nosotros queremos controlar el nivel de un tanque, ¿no? Queremos controlar a la mitad, entonces introducimos nuestra manguera para llenar el tanque, ¿no? Entonces esto se llena hasta llegar a la mitad. Al llegar a la mitad apagamos nuestra manguera. Entonces, ¿qué vemos acá? Bueno, el nivel del tanque, vamos a suponer, la altura es de 1 metro. ¿Y en qué tiempo se ha logrado realizar este llenado? Un aproximado de 5 a 10 segundos. Entonces se puede decir que la variable de nivel es una variable rápida, ¿no? 10 segundos, 5 segundos, el tiempo de respuesta, el resultado, tú lo ves al instante. Ahora vayamos a la de temperatura. Por ejemplo, acá tenemos nuestra oficina a 25 grados, ¿ya? Y en una esquina tienes un aire acondicionado. Te levantas y colocas el aire acondicionado a 19 grados. Entonces, tú el resultado no lo vas a ver al instante, ¿ya? El resultado tampoco lo vas a ver en 10 o 5 o 15 segundos. En un variable, en este caso, el resultado lo vas a sentir entre 5 a 10 minutos aproximadamente. ¿Qué podemos decir de esto? De que la variable temperatura es un proceso lento. Para ver el resultado, el tiempo de respuesta toma su tiempo. Cosa que en el de nivel, el resultado se ve al instante. Y así cada variable tiene un comportamiento diferente. La pregunta ahora es, ¿cómo controlamos estas variables? Para eso existen los famosos sensores. En la instrumentación y automatización existen dos tipos de sensores. Tenemos sensores digitales y sensores analógicos. Los sensores digitales son aquellos sensores que nos entregan los datos en datos binarios, es decir, en función de unos y ceros. Por ejemplo, ¿qué es un dato binario? Un dato binario es cuando simplemente nos entregan dos estados. Por ejemplo, al llegar tú a tu casa, enciendes tu interruptor, pulsas el interruptor, enciendes la lámpara. Al encender la lámpara, estás generando un 1 lógico. Y al apagar la lámpara, estás generando un 0. Dos estados, 1 y 0. Prender y apagar, dos estados, nada más. Eso vendría a ser señal digital. Y es así más o menos como funcionan los sensores digitales. Por ejemplo, acá tengo un sensor capacitivo que al detectar me manda 24 voltios y al no detectar me manda 0 voltios, dos estados. Entre los sensores digitales tenemos sensores de proximidad, sensores de nivel alto, bajo, velocidad, como un encoder, ¿no? Entre los sensores de proximidad tenemos los sensores capacitivos, inductivos, fotoeléctricos, entre otros. Y en velocidad tenemos el encoder, ¿no? Que trabaja con un PWM, modulación por ancho de pulsos, que también son entradas digitales. Y en cuanto a los sensores analógicos, tenemos sensores de presión, caudal, temperatura, sensor de peso, ¿no? Entre otros. ¿Cómo funcionan? Por ejemplo,
Vamos a hacer una comparación entre una señal digital y una señal analógica. Acá tengo mi plano que está en función del tiempo y acá tenemos el sensor digital. Por ejemplo, cuando el sensor capacitivo detecta, me manda 24 voltios, y cuando no detecta, cuando quito el sensor, me manda 0 voltios, 24 voltios, 0 voltios, ¿no? Quiere decir que en un instante de tiempo, el sensor digital nos manda un valor constante, 24 voltios. Y en un instante de tiempo, 0 voltios, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos tiempo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el tiempo 1, un segundo, mi valor de mi sensor es 24 voltios. En el tiempo 2 también, en el tiempo 3 también, entonces se mantiene constante. Y al no detectar, me manda 0 voltios. En el tiempo 4 me manda 0 voltios, en el 5 también 0 voltios, se mantiene constante. Un sensor analógico es variable en el tiempo. ¿A qué me refiero? A que el sensor analógico nos entrega un valor variable no constante en el tiempo. Por ejemplo, este es el tiempo 1, 2, 3, 4 y 5. En el tiempo 1 el valor de mi sensor es esto. En el tiempo 2 ya no es lo mismo, ¿no? Cambia. Y así sucesivamente cada tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que tenemos acá nuestro sensor de temperatura, un RTD, y su principio de funcionamiento es que varía su resistencia, ¿no? Y al variar la resistencia nos entregan datos variables, no continuos. Es por eso que un sensor analógico nos entrega una infinidad de datos en instantes de tiempo. Sensores de presión, tenemos varios tipos de sensores de presión. Tenemos sensores tipo Coriolis, por diferencia de presión, sensores de caudal, sensores de temperatura, tenemos sensores, los RTDs o los termocuplas, ¿no? Acá tenemos los PT100, tenemos los PT1000 y acá tenemos, en cuanto a los termocuplas, tenemos los J, K, R, entre otros. Estos nos entregan señal en milivoltios y estos nos entregan valores en resistencia, en ohmios. Cada uno tiene un principio de funcionamiento. Cada sensor funciona de diferente manera. Ahora, ¿cómo controlamos estos sensores? ¿Cómo es posible utilizarlas? Ahí es donde entra en juego lo que son los famosísimos transmisores. ¿Qué hace un transmisor? Un transmisor funciona de la siguiente manera. Recibe la señal del sensor que nos entrega, ya sea en voltaje, corriente o resistencia, puede ser milivoltios, miliamperios o en ohmios si es resistencia. Esa señal pequeña, lo que nos entrega el sensor, introducimos al transmisor y el transmisor lo que hace es amplificar dicha señal y luego estandarizarlas. En la industria hay normas, hay estándares que se debe cumplir. Entre las más usadas es que para poder controlar una variable, en este caso un sensor, se tiene que tener los datos entre 0 a 10 voltios o de 4 a 20 miliamperios. Y es por eso que el transmisor hace esa tarea. Amplifica la señal y la estandariza para poder controlarlas. Inclusive, cuando hablamos de controlador, en la industria el más usado es el PLC. Hay PLCs que vienen con puertos de 4 a 20 miliamperios. Es decir, solo lee sensores con este tipo de rango, con 4 a 20 miliamperios. Y si nosotros no logramos obtener a la salida de nuestro transmisor de 4 a 20 miliamperios, el PLC nunca lo va a reconocer y nunca vas a poder programar. Es por eso que acá los transmisores juegan un papel muy importante. Dentro de los transmisores se modifica o se toma en cuenta diversos parámetros. Es ahí donde entra la calibración. La calibración quiere decir que tenemos que tener en cuenta estos parámetros: el cero, el span, la sensibilidad, la exactitud y la precisión. El cero vendría a ser el valor mínimo de un sensor y el span es el valor máximo. Tenemos que ver la sensibilidad. Estos sensores y transmisores con el tiempo, claro, y por el uso, sufren desgastes. ¿En qué sentido?
en el sentido de la medición y parámetros, ¿no? Como por ejemplo, la medición no es tan exacta, no es tan precisa, la sensibilidad, ya no es que al momento de detectar un material, en este caso de temperatura, digamos si es un PT100, ya no son tan precisos, los rangos no son los adecuados, señal estándar que es de 4 a 20 miliamperios tiene que ser exacto, ¿no? Entonces esos parámetros ya con el tiempo se desgastan y es ahí donde entra en juego la calibración. Y obviamente hay equipos, acá tenemos un ejemplo para que vean, tenemos un calibrador de procesos que nos permite calibrar, en este caso, sensores de temperatura y de presión, ¿no? Acá tenemos el span y el cero, que son los rangos mínimos o valores mínimos y valores máximos.